La vocación por su tierra, el amor por su familia y el reconocimiento social al papel que a favor de Durango ha jugado por más de 50 años, lo convierten en uno de los ciudadanos más distinguidos de la época moderna de esta entidad. Es una vida muy esforzada la de mi querido Lalo Campos, porque se ha forjado de veras en las privaciones. Es una infancia en donde nuestro contexto de colonia, de vecinos, era de mucha solidaridad. Ahí estaban verdaderos amigos. Era el ambiente en el que yo me desarrollé. Había, insisto, quizá pobreza, pero nunca miseria. Siempre ha sido un muchacho muy valioso, muy enterado. Lo formó su madre muy bien y lo hizo un hombre de servicio a su estado. Deportista, catedrático, teórico, padre de familia, cenopista y abuelo, entre otras facetas. El licenciado Eduardo Campos Rodríguez es sin duda un hombre digno de reconocer. 2 candidatos a gobernadores que se fijaron en su perfil porque él tiene un atributo que es un gran conciliador. También ha sido un ejemplo para muchas generaciones de maestros que han aprendido de la cátedra de Derecho. Y es una gente de mente brillante, el licenciado Eduardo Campos Rodríguez. La vida de don Eduardo Campos inició el 6 de julio de 1943 y desde muy joven se le observó vocación en todas sus actividades, iniciando por el béisbol. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un barrio modesto. Nací en la cuadra del ferrocarril, atrás de la estación. Por eso le gustaba mucho el béisbol, el softball, porque en esa zona la gente era muy aficionada al béisbol. Formó parte de la selección de Durango de softball. El deporte que lo considero una elección de vida, porque se relaciona en su estructura y en su desempeño con muchas actividades propias de la vida. Y la vida, a final de cuentas, es un juego mucho más amplio. Entonces, la vivencia más importante es mi amor, mi afición, mi vocación a practicar este deporte. Así como incursionó en los deportes, lo hizo en movimientos estudiantiles y partidistas, convirtiéndose pronto en alguien a seguir dentro de la política. Cuando yo era candidato a presidente municipal de Canatlán, él era el presidente del comité directivo estatal del partido y estábamos en el momento ese que se están arreglando las planillas y él tenía la instrucción del gobernador de aquel entonces, Armando del Castillo Franco, de que entrara una regidora y el grupo que nosotros representábamos pues no estábamos de acuerdo. Y yo me acuerdo que nunca lo vi enojado. Lalo Campos tiene la gran virtud de no enojarse y fue la primera vez que yo lo vi, que lo he visto enojado. Y me dijo: Jaime, tú no me conoces enojado y por favor entra esta mujer. Y la verdad que ahí fue un hombre que le vi los tamaños suficientes para ser un gran líder. Pues él concitó y unificó y ha servido al partido y al CNP desde su posición, sumando y conciliando en momentos difíciles. Fue un gran presidente del partido. Él no se dedicó solo a dirigir elecciones y eso, sino que se dirigió a ayudar a los jóvenes, que se prepararan los jóvenes para que ellos salieran adelante. El licenciado Eduardo Campos Rodríguez, hoy notario público, obtuvo diversos cargos públicos y de representación ciudadana, llegando a ser un legislador distinguido y secretario de Educación en el Estado. Y querían un candidato aquí en Durango para encargarse del INJUVE, lo que es ahora el CONADE. Y me pidió el señor gobernador entonces que le propusiera una terna. Y yo le proporcioné una terna. El primer lugar era Eduardo Campos, el segundo lugar era Eduardo Campos y el tercero era Eduardo Campos. Y entonces quedó Eduardo Campos como dirigente del Instituto de la Juventud. Recuerdo que por nuestras intervenciones en la legislatura local, a César Guillermo y a mí nos quisieron desaforar. No pudieron porque uno de los que más nos defendía
era Leodegario Soto Cesaretti, que era muy amigo mío, y Eduardo Campos en las tribunas. El libro de Carlos Monsiváis, Días de Guardar, en la página 57, hace una referencia a una entrevista que me hizo en la que yo defendía a Alejandro Páez Urquidi. Y yo le decía a Carlos Monsiváis, le decía, oye, ¿por qué te atreves a hacer juicios del gobernador Páez Urquidi sin antes haber platicado con él? Nos da por ser muy críticos, nos da por ser filósofos de la destrucción, nos da por ser agoreros del pesimismo, nos da por criticar y no hacer nada para superar las cosas. Entonces, que ese sea un lema para todos los que sean críticos. Es crítica a la crítica. Si critican algo, que hagan algo mejor para sustentar. En el caso de Páez Urquidi, entrevístalo, confróntalo, contrástalo. Y me dijo Carlos Monsiváis, ¿me consigues esa entrevista? Te la consigo. Y efectivamente así fue. Pero además, en incontables ocasiones fue factor determinante para que su partido, el Revolucionario Institucional, saliera avante de retos internos y externos en los procesos electorales en que participó. Es una cosa curiosa, Lalo Campos dirige la CNOP en 2 ocasiones, precisamente en las 2 ocasiones en el periodo de campaña electoral. Representa ese priista totalmente entregado, ese priista leal, ese priista con esa inquebrantable voluntad de servir a los demás. Porque él es un ejemplo de honradez, que la política no es para hacer dinero. Él tiene un sentido muy solidario, él es muy humano, persona que lo conoce, persona que se gana el afecto. Con vocación política y con vocación administrativa también. Un buen político debe nacer de la emoción y de la pasión. Y eso permitirá que nos entreguemos al significado profundo de la política, que es servir a sus semejantes, hacer el bien. Mire, Lalo Campos es un político muy fino. Es un hombre, yo creo que de los pocos políticos estudiosos. Fue hombre de confianza de gobernantes y líderes de partido, que frecuentemente le entregaban la responsabilidad para sacar adelante conflictos y retos coyunturales, volviéndose también ejemplo de operación política, pero también de amplia vocación social y lealtad que sigue demostrando con el paso de los años. Pues él concitó y unificó y ha servido al partido y a la CNOP desde su posición, sumando y conciliando momentos difíciles. El servidor público debe de ser preparado para la función que desempeña. Debe ser humilde para la atención con los usuarios. No debe enfermarse de importancia. Jorge Herrera Caldera, como gobernador, pues yo admiro su templanza, su fortaleza. Jorge Herrera Caldera se ha enfrentado a adversidades de toda índole y de todo tipo, y las ha asumido con una gran entereza, con una gran firmeza, con una gran fortaleza espiritual y política, diría yo, y sin perder su entusiasmo para servir a Durango. Mi reconocimiento y admiración y gratitud para Jorge Herrera Caldera no es falaz, es auténtica, imprescriptible, y se le recordará como una persona muy, muy transformadora de nuestra entidad. Sin embargo, el principal orgullo de don Lalo Campos, como lo conocen sus amigos, no está en los logros políticos o profesionales alcanzados, sino en lo que ha logrado en el plano humano. A él le gustaba meterse de lleno con la raza y saber realmente qué es lo que le interesaba a uno. O sea, dejó bases para que hubiera más contacto directo con la gente que estaba integrada en la CNOP. A mí me parece que Lalo Campos, sin desconocer lo que fue, sin desconocer lo que hizo, a Lalo Campos se le debe reconocer lo que está haciendo ahorita. Actualmente trabaja, yo creo que 1 o 2 veces por semana anda en el medio rural dándole certidumbre a los campesinos, a la gente del pueblo. Y desde entonces y siempre él ahora es un notario de mucho prestigio,
un hombre honesto, un hombre recto, un hombre que sabe lo que es el cumplimiento de las leyes, y con base en las leyes siempre ha sido su conducta, de tal manera que él es un ciudadano que es ejemplo como ciudadano, como persona, como individuo, como ser humano. Eso es lo que ha hecho Campos, servir a la gente y servirla bien. Y es de mucho contacto social él, y como presidente del partido pues pasó sumando más afectos. Por eso es que más que como político, la gente a su alrededor le quiere como persona. A mí me honra ser su amigo porque es un hombre de muy buenos sentimientos, es un hombre con mucha nobleza que a mí me motiva mucho su amistad. Pero ¿qué le puedo decir a Lalo? Que siga siendo como hasta ahora un hombre brillante, inteligente, que ha sabido vencer los obstáculos, ha sido un buen dirigente político, ha sido un buen deportista, y yo espero de él que siga adelante. Con todo el corazón, yo nomás le pido que, como usted lo dice, hasta el último aliento lo siga entregando en beneficio de los demás. Por eso y más, el licenciado Campos es un personaje digno de homenaje, a quien no solo la CNOP reconoce, sino toda la sociedad duranguense. Y sobre todo, recordar las palabras de mi padre, que me decía que no hay juez más justo y más severo que la propia conciencia. Y recordar las palabras de mi madre, que me decía: Eduardo, no tengas miedo para nada. Atrévete a todo lo que tú sientas que es lo correcto, sin miedo y sin temor. Si te hubieran dicho que te iban a hacer un homenaje, les hubieras tú contestado: yo no estuve cuando te lo propusieron. Pero la respuesta pudo haber sido la siguiente: acepto este homenaje que me van a hacer porque me lo merezco. Y sí se lo merece.